Familia, amigos, Dios les bendiga, Dios les guarde, gracias y paz a ustedes. Hoy vamos con el capítulo 20 del libro de San Juan. Yo quiero que vaya a su Biblia. La semana pasada el hermano Carlos estuvo mostrando el tema de la muerte del Señor Jesucristo. Pero yo quiero que usted hoy piense que finalizando este mes, donde usted puede analizar qué cosas hizo, qué cosas no hizo, qué cosas conquistó, qué cosas no conquistó, donde usted pueda pensar que al entrar a este capítulo 20 de el libro de San Juan, que nos habla de la resurrección de Jesús, yo le invito a que usted hoy ore conmigo. Señor y Dios, te damos gracias por este tiempo, por tu amor, tu fidelidad, tu misericordia, tu gran amor. Espíritu Santo, ayúdanos a entender el nacimiento, la muerte y la resurrección de Jesús. Pero ayúdanos, Señor, a poder vivir una vida para morir y poder resucitar en Cristo, Señor. Se está acabando un año más, Dios. Y lo más complicado es que no te conozcamos, Dios, como debe de ser. Poderoso Dios, derrama de tu gloria sobre nuestras vidas. Derrama de tu gloria sobre cada persona que está viendo este mensaje. Y hazlo todo para la gloria tuya, Jesús. Amén y amén. En este capítulo 20 es el capítulo de la resurrección, tal como lo registra el Evangelio de San Juan. La resurrección de Jesucristo viene siendo el mismo corazón de la fe cristiana, viene siendo lo más importante. Mucha gente, muchas personas le dan más importancia a la muerte de Cristo y le restan importancia a la resurrección de Cristo. Veamos cuántos ahorita nos estamos preparando para la Navidad. ¿Y la Navidad qué es? Celebrar el nacimiento del Señor Jesucristo. Todos nos vamos o nos íbamos o se van a las fiestas, donde la fiesta es lo más importante, y dejamos a Jesucristo de lado. Tenemos en cuenta de que celebramos su nacimiento, pero nos quedamos ahí, en una celebración más. Pero no podemos ver que Él ha nacido en nuestro corazón, cuando nosotros hemos muerto a nuestros delitos y pecados, y hemos vivido, empezamos a vivir una nueva, pero en Cristo Jesús. Por eso hoy en día en muchas canciones, en muchos sermones y en muchas iglesias se le dedican más tiempo y predicaciones a la muerte de Cristo, pero con demasiada frecuencia, con poca frecuencia se habla de la resurrección de Jesús. Acá todos tenemos en cuenta la resurrección de Jesucristo es el Viernes Santo, el Domingo Santo, pero queda ahí. El resto del año nada más que ver. Y por eso nosotros enfatizamos como Jinetes por Jesús Iglesia Bíblica en llevar el mensaje a diario de que se estudie, que se capacite. Pero a mucha gente no le gusta el tema del estudio. Y por eso nuestros sermones siempre van enfocados al Señor Jesús. Así como hablamos de su nacimiento, hablamos de su vida, hablamos de su muerte, pero lo más importante es la resurrección de Jesucristo. Ese es el tema principal de la vida y nacimiento y obra de Jesús. Por eso en el versículo 1 inicia con el párrafo dedicado a la resurrección. Estamos en el capítulo 20 y el versículo 1 dice: en el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Aquí estaremos viendo a tres personas que interactúan en esta historia o en esta narrativa de la Biblia: María Magdalena, el otro discípulo y Pedro. Pero aquí cuando dice que María llegó el primer día de la semana, se refiere al día domingo. Y usted dirá, ¿cómo así que el día domingo o el primer día de la semana? El primer día de la semana se refiere al día domingo. Y usted dirá, ¿cuándo cambió eso? Si el día de reposo, cuando los judíos hacían las reuniones, eran desde el viernes a las 6 de la tarde hasta el sábado.
de las 6 de la tarde. Ese era el día de reposo. Cuando Jesucristo murió y resucitó, Él estuvo muerto, ¿qué? El día sábado, pero resucitó el día domingo. De ahí en adelante es cuando los creyentes, los que creemos en Jesús, nos reunimos el primer día de la semana, que es el día domingo. El sábado pertenece a la vieja creación. Dice, después de que Dios creó todo, reposó el día sábado. Eso lo dice en Génesis. Y ahora vemos que la creación ha llegado a una nueva historia a través de la resurrección de Jesucristo el día domingo. Y el día del Pentecostés, ¿se acuerda cuando Pedro predicó? Fue el primer día de la semana, o sea, un domingo. Y es interesante que Juan, el último de los apóstoles que escribió este evangelio, siempre hace énfasis en el primer día de la semana, o sea, en el día de los domingos, cuando Jesucristo resucitó de los muertos. Yo le hago una pregunta a usted. Para usted, ¿qué tan importante es el domingo? Para usted, ¿qué tan importante es venir a la iglesia? A congregarse con sus llamados hermanos en la fe. María Magdalena era la mujer de quien Jesús había echado fuera 7 demonios. Ella llegó a la tumba antes que las otras personas y antes que las otras mujeres. Algunos estudiosos dicen que era la mujer pecadora la cual limpió los cabellos de Jesús. Y esa es una suposición que no se puede comprobar, pero ella estaba tan agradecida con lo que Jesús hizo por haberla sanado y haberla liberado. Dice que cuando ella vio que el cuerpo de Jesús no estaba en el sepulcro, inmediatamente corrió para contárselo a Juan y a Pedro. Vea que usted está llegando al 2026 y Jesús de pronto ha estado muerto en su vida. No está en su corazón. Ha tomado decisiones, ha hecho cosas que no le agradan a Dios y por ende los resultados son nefastos, donde usted aún se queja por lo que se está viviendo. Esta mujer buscó de madrugada a Jesús. Fue a buscarlo al sepulcro. ¿Usted cuándo lo busca? ¿Solamente el domingo cuando ve este video? ¿Solamente cuando usted viene aquí a la iglesia? El resto de los 7 días de la semana, o los 6 días de la semana, usted busca al Señor en oración, en alabanza, en lectura de la Biblia. No se quede solamente en lo poco. La gente se queda esperando y anhelando que llegue la Navidad. La gente se queda esperando y anhelando que llegue el Viernes Santo para comer pescado y que el domingo de resurrección y el resto del año, ¿qué? ¿Dónde queda nuestra relación con el Señor? Y por eso aquí vamos a ver cómo el Señor cambia la historia de personas que lo creían muerto para llevarlos a una vida eterna. Y de pronto usted está muerto hoy en las cosas negativas que ha hecho en su vida y las cosas que ha hecho sin Dios. Mire lo que dice el versículo 2 del capítulo 20. Dice, entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel a quien Jesús amaba. Acuérdese, mi hermano y amigo, que la enseñanza de hoy es, ¿puede usted decir que Jesús lo ama? Piense usted en este momento, ¿Jesús lo ama? Usted puede amar a Jesús, por eso decimos que amamos a Jesús, pero Jesús nos ama. Dice, entonces corrió, fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel a quien Jesús amaba, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. ¿Y quién era este discípulo que Jesús amaba? Pues era el apóstol San Juan, el que está escribiendo el Evangelio de San Juan. Él siempre se refirió a sí mismo antes de decir yo soy Juan. Él decía el discípulo al que Jesús amaba. Veamos, cualquiera de los discípulos, excepto de Judas Iscariote, podría haber utilizado ese título o haber dicho esas palabras: Jesús me ama.
Y usted como creyente, amigo mío, hoy pregúntese. O usted podría decir, ¿Jesús me ama? Piénselo. Y vuelva y repítalo conmigo. ¿Jesús me ama? Miren lo que dice el libro de Judas, versículo 21. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para la vida eterna. Piensen lo que dice. Conservaos en el amor de Dios. No que usted lo ame, sino que Él lo ama a usted. Dios de tal manera amó al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que Él crea sea salvo y tenga vida eterna. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para la vida eterna. Ahí están el Padre y el Hijo. ¿Para qué? Para llevarlo a usted y a mí a una vida eterna. Pero si me conservo en Cristo. Si usted se conserva en el amor de Dios, es porque Él sabe que lo ama. Y usted no puede evitar que Él lo ame, mi hermano. Es maravilloso adoptar para uno mismo la posición que asumió Juan, el discípulo a quien Jesús amaba. Y vuelvo y le digo, pregúntese, ¿Jesús me ama? Y así, en este incidente llamo ya a Pedro, a Simón Pedro y a Juan. Aquí vemos que Juan había continuado la amistad con él. Sería que los otros discípulos, cuando oyeron la negación de Jesús a través de Pedro, cuando Pedro dice que aún blasfemó, volvió a su vieja naturaleza de hablar, ¿será que los otros discípulos lo excluyeron? Uy, ¿qué clase de cristiano es? ¿Cuál seguidor de Jesucristo? ¿Lo dejarían solo? No lo sabemos. Pero aquí, gracias a Dios, vemos que Juan acompañó en este momento a Pedro. Y Pedro necesitaba a alguien que lo amara, a alguien que estuviera con él como amigo. Si usted se acuerda, el Señor Jesús llamó a Juan el hijo del trueno. Imagínense cómo era el carácter de este joven. Pero llegó a ser el apóstol del amor. Piense usted, mis hermanos y amigos, en estos días se puede compartir con personas que están pasando dificultades. Y dificultades tremendas por decisiones equívocas, por decisiones que han tomado por sí mismos y no han contado con Dios. Pero yo puedo decir que Dios me ama y que ama a Dios, y por ende tengo que darle una voz de aliento bíblicamente a estas personas para que se refugien en el amor de Dios, porque Dios es el único que les puede cambiar sus vidas y sus historias, pero siempre y cuando lo reconocen como su Señor y Salvador. Yo le decía a alguien anoche, pero viejo Juan, ¿hasta dónde va a esperar que haya un cambio? Pero el cambio tiene que hacerlo usted. Y él me decía, no, un amigo que es creyente me escribió desde tal país y me dijo lo mismo que usted me está diciendo. Y dije, entonces, ¿qué espera, hermano? ¿Está esperando la venida de Jesucristo? El día que le toque ya partir, pero partirá con Jesús o sin Jesús. Porque es que la decisión está aquí. Él llama. Por eso dice, muchos los llamados, pocos los escogidos. Usted escoge decir, Jesús, yo te sigo. Y que esa persona me dijo, hermano, leas el libro de Job. Después de que le he dicho, hermano, usted no ha sufrido tanto como sufrió Job. Es más, y si usted ha sufrido más que Job, usted nunca sufrió igual que Jesucristo. Y Jesucristo sufrió porque a usted lo ama. Pero usted no se quiere dejar amar. Su amor no quiere ser recíproco al Señor. Y por eso aquí el apóstol San Juan llegó a ser el apóstol del amor. Cuando usted pueda leer sus cartas, va a entender por qué era el discípulo amado de Jesús. Vea tan tremendo ese milagro que Jesucristo hizo en el carácter del apóstol Juan, de pasar del hijo del trueno al discípulo del amor. Aquí podemos ver que María Magdalena no esperaba la resurrección. Él les habló a ellos que resucitaría. Ella pensaba que habían robado el cuerpo de su Señor. Acuérdense que las autoridades religiosas acusarían más tarde a los discípulos
de robar el cuerpo del Señor. Ese era el plan de los religiosos, porque ellos sí tenían miedo de que Jesucristo resucitara. En cambio sus discípulos no. Las personas que seguían a Jesús estaban con él, pero no tenían ese pensamiento. Mas los escribas y fariseos y las leyes autorizadas entre Ananías, Caifás, sabían que podían correr el riesgo que Jesús resucitara. Y por eso dijeron, si ese cuerpo no aparece, tenemos que echarle la culpa que fue sus discípulos que se lo robaron. Entonces, María Magdalena dijo, las autoridades religiosas se han robado el cuerpo del Señor. Ese fue su primer pensamiento. Y como lo dije antes, ese era el plan de los dirigentes religiosos. Presentar que el cuerpo de Jesús haya sido robado. Más adelante veremos a Pedro y a Juan, que tampoco esperaban la resurrección del Señor. Yo le pregunto a usted ha escuchado el nacimiento? Hoy en diciembre habrá un melo sin natilla. En Semana Santa habrá pescado. Pero usted tiene claro que Jesús resucitó. Usted tiene claro que Jesús levantó y le dará vida a los muertos a través del Espíritu Santo. Porque dice que aquel que levantó a Jesucristo de los muertos, si muere a mí, me dará vida eterna y me levantará de la muerte de mis delitos y pecados y me llegará a ser como Jesús. Entonces yo le pregunto a usted, ¿Jesucristo está en su corazón? ¿O usted sigue muerto en sus delitos y pecados? Yo no lo estoy juzgando, es lo que me dice la Escritura, que aquel que está en Cristo es nueva persona, pero aquel que no está en Cristo no es nueva persona, no es culpa mía, es lo que dice la Escritura. Entonces suena fuerte, y podemos ver que Pedro y Juan dijeron, no, María, lo que pasa es que fue al sepulcro y no vio bien. Era de madrugada, estaba muy oscuro, de pronto se confundió, de pronto se asustó. Eso pensaban ellos, porque como ella vio la piedra quitada, dice que se asustó y corrió. A unos discípulos dijeron, no, esta mujer fue a otra tumba. Y por tanto se precipitaron a ir al cementerio. ¿Cuántas personas, y lo tomo por ejemplo y me perdonan, van a buscar la tumba de su ser querido al cementerio y se pierden y no la encuentran? Porque quieren ir a visitarlo. No lo visitaron en vida, que lo van a visitar en muerte. ¿Y a cuántos se les ha perdido la tumba, no, Carlos? Y llegan al cementerio y dicen, miércoles, no encontramos la tumba de mi ser querido. Pongamos las flores en otra tumba. Entonces, aquí ellos pensaron que aún esta mujer no encontró la tumba de Jesús. Y por eso ellos de una vez sola actuaron y corrieron al cementerio. Pero aquí podemos ver qué frágil fue la memoria de aquellos dos hombres. A ellos se les olvidó las últimas palabras de Jesús que dijo, porque yo vivo y vosotros viviréis también. Piense que hoy Jesús lo está llamando. Y aquí Pedro y Juan, hermanos, salieron a que lo que les daba a buscar a su Señor, ¿a dónde? Al cementerio. Pero usted en el cementerio, ¿qué busca? Dígame usted qué busca. Aquí hay algo sobrenatural que carecería de una explicación natural por la razón humana. ¿Qué piensa usted sobre la resurrección de Jesucristo? Realmente es el hecho fundamental, el corazón fundamental para un creyente que tenga vida. Usted podría hacer la afirmación de que Jesucristo resucitó, nació, murió y resucitó entre los muertos y que por tanto Él vive hoy. A través de la Escritura podemos entender que aquel que cree en Jesucristo tendrá vida eterna. O sea que ya murió y tiene una vida nueva. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo. Cuando esa persona tiene a Jesús en su corazón, Él mismo se encarga de demostrarle que empieza a transformar su vida, que empieza a cambiar su vida. Aquí no es de que el médico me prohibió el alcohol y no vuelvo a tomar.
Aquí no es de que yo me meta en una fundación de drogadictos y me dieron disciplina para dejar de fumar. No, aquí es que tengo una convicción de que Jesucristo está en su corazón. Pero aquí lo más importante es la resurrección para que haya un cambio, una regeneración, hay una santificación. Y a la vez esa santificación que viene por la salvación de reconocer a Jesucristo como su Señor y Salvador, tengamos que vida eterna. Dice que se glorificará en nosotros. Versículos 3 y 4. Salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. ¿Quién era este otro discípulo? El apóstol San Juan. Creemos que era más joven y por eso corrió más rápido que Pedro. Pedro ya era un hombre más mayor y por eso corrió más lento. Pero veamos aquí a estos dos manes, a estos dos caballeros, ¿cómo al escuchar que su líder no estaba, salieron corriendo, mis hermanos? Hay un nuevo llamado. Hay un nuevo llamado para usted que nos está viendo en las redes. Hay un nuevo llamado para usted que está aquí en la iglesia. Corra hacia Jesús, búsquelo mientras que pueda ser hallado. Y estos hombres hicieron eso. Aunque tenían diferentes edades, juntos corrieron. Versículo 5. Y asomándose vio los lienzos puestos allí, pero no entró. ¿Quién fue el que llegó primero? El apóstol San Juan. Lo que Juan vio le convenció que Jesús había resucitado de los muertos. Llegó de primero, pero sintió desconfianza y reverencia. Dijo: miércoles, este lugar es santo, yo no entro. Se inclinó para mirar por la pequeña entrada que había de la piedra excavada y vio la evidencia que le convenció. Imagínense tan tremendo esto de estas personas poder entender que Jesucristo había resucitado y ver cómo el Espíritu Santo les da esa convicción en el corazón. Eso no es por lógica, sino por fe. ¿Y ahí actúa quién? El Espíritu Santo. Por eso podemos nosotros ver el ejemplo de que las grandes puertas, o mire usted la puerta de su casa, de su garaje, cuando vaya a sacar su carro o vaya a abrir, cómo ella se mueve a través de unas bisagras pequeñiticas. Eso es la fe. Juan vio los lienzos puestos allí, pero el cuerpo del Señor no estaba en ellos. Versículo 6. Aquí dice: llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Tenemos claro que Pedro llegó porque era más mayor de edad. Pero acuérdese, Pedro no era prudente. Pedro era: amén, Señor, yo estoy aquí, mi vida daré por ti. Y acuérdese que lo había negado con anterioridad. Pero Pedro, tan efusivo por el amor por su Señor y en agradecimiento, dice que este hombre entró, fue de una sola, ¿para qué? Para la tumba. Dice que vio los lienzos y el sudario que estaba sobre la cabeza de Jesús. Acuérdese, en el versículo anterior, José de Arimatea y Nicodemo habían envuelto el cuerpo del Señor en lienzos y le habían aplicado un compuesto de mirra y de aloes, lo cual formó una especie de goma para dejar el cuerpo herméticamente cubierto. Quedó forrado el Señor. Entonces, ¿cómo salió el Señor Jesús de esa envoltura sin desenvolver los lienzos? Jesús salió de esa tumba, mis hermanos y amigos, como sale una semilla de la tierra, desnuda. Acuérdense que Jesús dijo que si el grano de trigo no cae en tierra, no morirá, porque quedará solo. Pero si muere, produce mucho fruto. Acuérdense cómo es el grano de una fruta cualquiera. Viene con un recubrimiento, la cáscara.
Ahí estaba todavía la cáscara, ahí, en la tumba. Eso fue lo que quedó en la tumba. La muestra, la secuela de que hubo un Jesús en esa tumba. Ya no estaba más sino la cáscara. ¿Estaba vivo? Por supuesto que Jesús resucitó. ¿Se acuerda cuando usted, si leyó el libro del Evangelio, cuando Jesús resucitó a Lázaro? Cuando dijo, Lázaro, ven afuera. ¿Cómo salió Lázaro? Dice que salió envuelto como una momia, con los lienzos envuelto en la mortaja. Y tuvo que decir, desaten a Lázaro. Lázaro salió en su viejo cuerpo envuelto en la mortaja. ¿Por qué? Porque Lázaro volvería a morir de nuevo. Mas el Espíritu Santo en Jesús le da vida eterna, al resucitó de los muertos. Y aquella persona que muere en Cristo tendrá vida eterna. Dice que se nos dará un cuerpo ¿qué? Glorificado. Eso lo encuentra en el libro de Corintios. Jesucristo salió en un cuerpo glorificado que nunca más verá la muerte. Esta es la resurrección. Entonces yo le pregunto, mi amado amigo y hermana y amiga que nos está viendo, usted que está aquí en la iglesia, si hoy usted muere, ¿cómo morirá? ¿Cómo resucitará? ¿Con Cristo o sin Cristo? ¿Para el cielo o para una vida sin Cristo en el infierno? Por eso ese llamado es acá. Porque después de que usted muera no tiene argumentos para decir que fue un buen hijo, un buen padre, un buen empresario, un buen administrador. No va a tener argumentos de nada. Versículos 7 y 8. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los necios, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, vio y creyó. Aquí dentro, ¿quién? Juan apóstol. Dice, vio y creyó. Dichosos los que creen sin haber visto, dijo el Señor. Dios registró a través del apóstol San Juan un detalle muy pequeño. La tela que había servido para envolver la cabeza de Jesús estaba intacta, separada de las vendas que habían envuelto en su cuerpo. Aquí estaban las vendas y aquí estaba la forma de su cabeza con lo que le dio la forma a su cabeza. Entera. Tenía la forma de Jesús. Cuando vemos que esto convenció a Pedro que el Señor había resucitado. Y aquí podemos ver tres palabras griegas diferentes en este pasaje que traducen como ver. Esa traducción nos permite apreciar ciertos matices de esto. En el versículo 5 dice, cuando Juan bajó para mirar y vio, aquí la palabra vio se refiere a percibir y entender, que implican inspección y percepción. Versículo 6. Cuando Pedro entró y vio, aquí la palabra usada del griego fue theaomai, de la cual viene la palabra teatro. O sea que Pedro contempló la escena, la vio de otra manera. Versículo 8. Vuelve el apóstol Juan, dice, cuando Juan entró al sepulcro y vio. Acuérdense que Juan vio cuando llegó a la puerta, pero no entró. Aquí ya dice que entró al sepulcro y vio. Y aquí la palabra griega significa saber o conocer. O sea que él supo, creyó antes de ver al Cristo resucitado. Versículos 9 y 10, vamos terminando. Pues aún no habían entendido la escritura, que era necesario que resucitara a los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Aquí podemos ver de que Jesús les habló tantas veces de la resurrección que no lo entendieron. Y yo le digo a usted, y perdónenme el atrevimiento, llevamos 11 meses y 2 domingos hablando de esto, y de pronto usted no lo ha entendido.
¿Cuánto tiempo me conocí? Me tomó a mí para conocer de Jesús, 37 años. Para que me abriera el corazón y me abriera el entendimiento. Y todos los días al seguir estudiando y al seguir estudiando estos libros, cada vez me veo más reflejado en lo que Jesucristo hizo para vida eterna para mí. Dice versículo 10, y volvieron los discípulos a los suyos. Que Juan nos contó algo extraño. Estos hombres no habían entendido, a pesar de que Jesús había dicho que resucitaría a los muertos, no habían entendido. ¿Y por qué? Hoy nos pasa a nosotros lo mismo. El Antiguo Testamento lo leímos, si es que lo leímos o lo leyeron, habla de Jesús resucitado. Pero leemos el Nuevo Testamento y lo leemos así como porque, ay, si lo leo en el Transmilenio, lo leo, lo escucho por la radio y chao, pero no lo interpretamos. Lo hacemos y lo leemos, es como porque, ay, sí Señor, yo ya leí, quedamos bien, bacano, gracias a Dios, chévere. No, tenemos que tener motivos para estudiar la palabra, para que el Nuevo Testamento nos corrobore o nos corrobore lo que dice el Antiguo. Y cómo el Antiguo nos muestra lo que vendrá en el Nuevo Testamento. Y por eso, mis hermanos, no sé qué es solamente leyendo la Biblia en el celular, en el Transmilenio, en el taxi, mientras que está escuchando la novela o la está leyendo, la está viendo. No, céntrese a estudiar las Escrituras. Usted puede leer la Biblia miles de veces, el mismo versículo, y cada vez Dios a través del Espíritu Santo le va a hablar diferente, porque la palabra va a cobrar ¿qué? Vida, y vida en abundancia. El Espíritu Santo es el que nos da la luz para poder entender la palabra. Y además la otra razón que tenemos es experimentar que las Escrituras dan su propio significado. No es lo que yo creo que dice, sino lo que dice la Escritura de sí misma. Los sufrimientos, las pruebas y las experiencias de la vida nos explican su significado. Acuérdense cuando el rey David habló de que el Señor era su pastor. ¿Y por qué David podía decir el Señor es mi pastor? Porque David era ¿qué? Pastor de ovejas, conocía del tema, lo había vivido. ¿Y a quién se le reaparece nuevamente Jesús? A María Magdalena. Dice que hubo 11 apariciones antes de su ascensión al cielo y 3 apariciones después de su ascensión. Y por eso tenemos que estudiarlo. Y usted puede decir, ¿por qué se le apareció el Señor Jesús a María Magdalena? Miren lo que dice el Proverbio 8, versículo 17, y cierro con esto. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Busca al Señor, Él lo ama. Búsquelo con sus propias palabras. Haga un resumen de estos 11 meses y 10 días de este mes de diciembre en adoración, en hablar con Dios, en agradecimiento con Dios que lo trajo con vida hasta hoy. Y cómo Dios puede cambiar su historia a partir de un momento. Dice, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Busque a Dios de todo corazón. La Biblia dice, búsqueme mientras que pueda ser hallado. Es el tiempo de buscar al Señor. Los discípulos, María, Magdalena, Pedro y Juan, buscaron al Señor ¿a dónde? En el sepulcro. Y uno que encuentra en un cementerio, solamente muertos. Pero aún el Espíritu Santo les daba a ellos condición de que buscaran a su Señor en el cementerio. Y Él nos busca a nosotros que estamos muertos en nuestros delitos y pecados para darnos vida y vida en abundancia. Acuérdese que la Biblia dice, el ladrón vino a robar, a matar y a destruir. ¿Cómo está usted? ¿Destruido emocionalmente? ¿Muerto emocionalmente? ¿Le robaron sus ideas? ¿Le robaron sus sueños? Pero Jesús dijo, yo vine a dar vida y vida en abundancia. Señor y Dios, gracias
por la resurrección en la cruz. Gracias, Señor, porque al morir en la cruz y derramar tu sangre nos perdonaste el pecado y la maldad en nuestro corazón. Pero a través de la resurrección, Señor, viniste a darnos vida y vida eterna, Señor. Y si aquel que levantó a Jesucristo de los muertos mora en mí, sé que tengo vida eterna, Señor. Confieso, Señor, que soy pecador. Confieso, Señor, que he fallado delante de ti, pero te pido perdona mi pecado, perdona mi maldad. Dame vida, vida eterna, Señor. Sé tú mi Señor y Salvador personal, Jesús. Y ayúdame, Señor, a caminar en este peregrinaje, Señor. A hacer un alto en el camino para empezar a caminar contigo, Señor. La Biblia dice que recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene solamente cuando una persona muere a su naturaleza de carnalidad y empieza a vivir una vida de espiritualidad con Dios y con el Espíritu Santo a través de la muerte y resurrección de Jesucristo. Señor, bendigo a mis hermanos, a mis amigos que nos están viendo en las redes. Glorifícate en ellos, Dios. Que ellos te puedan ver, Señor, y puedan creer. Yo los bendigo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones para todos. Se les ama, se les aprecia.